Que estén teniendo todos un buen día, participantes. Les saluda el profesor Antonio Llano Salomé y estoy a cargo del curso de comunicaciones. Ahora pasaremos al tema sobre los niveles de comunicación. Empezamos con los objetivos de la clase. Esta va a ser tal vez una clase un tanto distinta debido a que va a involucrar nuestro papel reflexivo de nosotros en nuestro entorno de forma exógena y también de forma endógena. ¿A qué me estoy refiriendo? A los niveles comunicativos que hay de nosotros en el entorno social y junto con otro grupo de personas y también de la comunicación que va a haber dentro de nosotros y en qué planos se encontrarán. ¿Por qué existen los niveles de comunicación? Cuando inicié el curso les mostré el ejemplo de una célula, justamente porque había un tipo o hay un tipo de comunicación celular que nos permite la transferencia de información entre una célula a otra en nuestro cuerpo. Pero hablando específicamente de la comunicación como un fenómeno social, dentro de nosotros hay procesos y niveles comunicativos, inclusive donde no intervienen más de dos personas. ¿Y por qué existirán? Eso lo vamos a entender en esta clase. Luego vamos a poder identificar cada uno de estos niveles propuestos por un sociólogo muy importante que tenemos y finalmente reflexionaremos cómo generar empatía en nuestra comunicación con los demás. Una vez que podamos identificar muy bien cada uno de estos planos, nos va a permitir esta capacidad que es indispensable para enrumbarnos a un camino de la comunicación efectiva o de la comunicación exitosa. Bien, voy a acomodar el tamaño de mi pantalla y ya está. Listo. La pregunta para hoy viene a través de la siguiente imagen. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y por qué estaré utilizando esta representación gráfica de una cebolla? No, la intención no es que vamos a salir llorando de esta clase o de esta sesión. Vamos a, al contrario, ir deshaciendo piel a piel, vamos a ir abriendo poco a poco hasta poder llegar al corazón del asunto. ¿Por qué? ¿Por qué he colocado una cebolla? Porque nosotros, los seres humanos, al igual que una cebolla, estamos compuestos de diversas capas. Estas capas también son niveles, niveles en donde nuestra comunicación también va a profundizar. Además, si esta cebolla la expandimos en nuestro entorno, igual cumple la misma función. Nuestro espacio social también va a tener niveles conformados por seres humanos que se han agrupado por distintas afinidades. Y ya vamos a ver qué tipo de afinidades se pueden haber agrupado para formar determinados niveles. Entonces, esto no se trata no de descubrir al ser humano por dentro, sino también por fuera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lograr comprender
cómo es que la comunicación está presente en cada una de las etapas y niveles dentro y fuera de nosotros. ¿Por qué se clasifican en niveles? Tenemos un ser humano común y cualquiera, como cualquiera de nosotros, mortales. Alrededor nuestro surge una primera esfera, un primer nivel. Este primer nivel son los niveles comunicativos por los que nosotros podemos empezar a generar procesos con las personas más cercanas a nuestro alrededor. Luego surgirá una nueva capa, y esto ya no solamente incluirá a personas que están a nuestro alrededor, sino a personas que ya comparten otro tipo de variables iguales a la nuestra, por nuestra edad, por nuestros gustos, nuestra preferencia, etc. Y así seguirá habiendo una nueva capa más. ¿Qué nos quiere decir esta nueva capa más? Es todo lo que nos rodea, cómo estos niveles de comunicación externos que nos rodea puede ayudarnos a insertar mensajes. ¿Con esto qué quiero decir? Como ustedes ya saben, en el proceso de comunicación hay emisores y receptores. En este caso, hasta este nivel nosotros hemos estado en interacción constante, cambiando el rol de emisor y de receptor, o simplemente siendo emisores con nosotros mismos. En esta última capa, como ya lo vamos a ver, vamos a tener mayor presencia de emisores que de receptores. En este caso nosotros nos vamos a volver receptores. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. El siglo XXI sigue siendo una revolución frente a la teoría de comunicación de masas, que es la que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no solamente somos seres pasivos que recibimos información desde fuera, desde los medios de comunicación. Ahora nosotros también tenemos la capacidad de elegir. Tenemos un grado de conciencia para poder libremente decidir qué medio usar y qué medio no usar. ¿Cómo? Pues muy fácil. Hace un par de décadas atrás, nosotros, por ejemplo, cuando queríamos informarnos, sintonizábamos un noticiero. Sintonizábamos un solo noticiero y teníamos que escuchar pasivamente toda la información que nos llegaba. Ahora, ¿qué pasa con la internet? Ahora los noticieros están diversificados. Hay muchas casas editoras, hay muchas editoriales, hay mucha más libertad de nosotros para poder elegir qué es lo que queremos consumir, qué medio de comunicación consumir, de acuerdo a nuestras preferencias. Ya no estamos obligados a escuchar un solo medio de comunicación o de preferir uno solo, sino tenemos la facultad ahora de poder incluso escuchar todos los medios y en base a la experiencia que tengamos con estos medios en nuestro proceso comunicativo, podamos nosotros manejar el famoso hecho comunicacional. De eso vamos a continuar hablando. Ahora nos toca leer una frase de un filósofo que hasta ahora nos resuena en comunicación. ¿Cuál es la frase? El hombre es un ser social por naturaleza. Una frase muy sencilla
y a la vez con mucho contenido. ¿Por qué? Ya lo vamos a desarrollar. Esta frase fue propuesta por Aristóteles, quien fue también padre de muchas disciplinas científicas, ¿ya? Que nos quiere manifestar que todos los seres humanos tenemos características sociales y estas características sociales las vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. No hay ser humano que no tenga una característica social. Todos somos seres sociables. Estamos en constante sociabilización. ¿Por qué será importante la sociabilización? Porque la sociabilización cubre necesidades como el de la comunicación. Nosotros estamos, queramos o no, con la necesidad de comunicarnos, de hablar o de escuchar a una o más personas. ¿Por qué? Porque la escucha, el intercambio de información nos permiten a nosotros también desarrollar habilidades y en este caso habilidades comunicativas para desenvolvernos mejor en un espacio y a la vez nos permiten desarrollar habilidades intrapersonales para poder auto reconocer nuestras propias características, poder reflexionar cuál es nuestro rol con nosotros mismos, redescubrir los objetivos que tenemos y cómo podemos a la vez de empezar el camino del autoconocimiento, poder colocarle los nombres adecuados a nuestras emociones o nuestros estados de ánimo. Algo muy indispensable hoy en día, ya que muchas veces estamos banalizados de mensajes en el que solamente queremos ver la superficie, la capa más externa de las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Y nos está costando poder profundizar esta autoevaluación que nosotros hagamos de nuestra propia naturaleza como seres sociales. Entonces, ahora sí, les presento la famosa pirámide de la comunicación. Esta pirámide de la comunicación está organizada en 6 niveles y en 4 categorías. ¿Quién la propuso? La propuso el sociólogo Dennis McQuaid, un sociólogo del Reino Unido que a través de su libro La introducción a la teoría de la comunicación de masas trató de abrir paso a darle un concepto claro a este término que hasta ahora sigue siendo debatido por muchos comunicadores sociales, el término masas. ¿Qué es una masa? Se preguntarán. ¿Qué es una masa? Seguro muchos de nosotros lo habremos escuchado, inclusive hasta en canciones, ¿no? Masa, un conjunto de personas. Pero será lo mismo hablar de un público, de una masa y de una multitud. ¿Será lo mismo? ¿Qué diferenciará al público, a la multitud y a la masa? Eso es lo que primero tenemos que empezar a diferenciar para poder entender por qué McQuaid propuso esta pirámide de la comunicación que estaba separada por niveles. Desde hace 2 siglos atrás, se ha empezado a cuestionar y se sigue cuestionando el rol de los medios de comunicación. Aún
Hay muchas teorías que están a favor y otras en contra. Si realmente los medios de comunicación nos llegan, entre comillas, a manipular, o nosotros somos los que manipulamos el contenido de los medios de la comunicación a través de nuestra preferencia y de nuestra elección. Ya, entonces, aquí este término masa surge para agrupar a un conjunto de personas que van a ser agrupados por preferencias, pero no necesariamente van a vivir cerca o no van a estar viviendo en un espacio geográfico muy cercano. ¿A qué me refiero? Que eso pasa con el público y la multitud. La multitud sí suele ser también un grupo de personas. Sin embargo, la multitud es un grupo de personas o un público que ha empezado a dejar de tener sentido crítico de las cosas y solamente consume información, ya no se cuestiona, solamente está en un rol pasivo de la comunicación. La masa, por ende, también igual posee a un grupo de personas que siempre van a compartir un interés de por medio y van a consumir determinada información. Vamos a verlo en ejemplos o vamos a escucharlo en ejemplos. Por ejemplo, algo que está sucediendo, un fenómeno social muy común en el siglo XXI, es que cada vez estamos haciéndonos mucho más diversos. ¿Por qué? Porque la oferta de contenidos se está haciendo más diversa cada día. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacerse una oferta comunicativa o comunicacional más diversa, suelen surgir gustos mucho más particulares. Por ejemplo, ya no va a ser como hace unas décadas atrás, en los que habían grupos que se segmentaban, por ejemplo, amantes a la cocina. Eran un público que solamente tenía el placer o las ganas de consumir cualquier tema relacionada a la gastronomía. Ahora ya van a haber pequeños grupos que han nacido de este grupo matriz. Ya no va a ser un solo grupo de amantes a la gastronomía, sino va a ser un grupo de amantes a la comida oriental, grupo de personas amantes de la comida peruana, un grupo de personas amantes de la comida mediterránea y así consecutivamente. Estos grupos que anteriormente se tenían en consideración a nivel mundial, ahora se van haciendo mucho más pequeños, mucho más diversos y va aumentando la cantidad de estos grupos, pequeñas masas. Ya no se habla de una sola masa, ahora se hablan de pequeñas porciones de una masa de donde han surgido. Y para esto no necesariamente tienen que habitar en el mismo espacio. Por ejemplo, volviendo a lo que les he propuesto, los amantes de la comida oriental. Las personas amantes de la comida oriental no necesariamente tendrán que vivir en un país de Medio Oriente o de Oriente lejano. Pueden vivir en Occidente, pueden vivir en Europa, pueden vivir en Latinoamérica, en Norteamérica. No es la condición geográfica la que une a estas personas, sino su preferencia. A diferencia de la multitud se ha quedado mucho más estática en este caso. La multitud ya es un público que solamente va a ver temas más amplios, como por ejemplo, en un concierto, un ejemplo muy claro.
en un concierto de música. Llega un artista X y este artista tiene que evaluar, hacer un estudio de su público, porque un artista tiene, a través del marketing, tiene que estudiar a qué público o qué público es el que está consumiendo su música y por qué, dónde, en dónde lo escuchan más y debido a qué. Una vez que ha localizado estos factores, este músico saldrá a dar una gira. Al dar una gira, podrá localizar en qué lugares le es más conveniente dar un concierto en vivo y en qué lugares no le es conveniente dar un concierto en vivo. Y ahí también implica muchos otros factores como el factor social, económico y también el factor político. No quisiera hablar mucho del tema político, sin embargo, este tema sí está muy relacionado. ¿Por qué? Porque hay teorías en comunicación, como por ejemplo la teoría de la aguja hipodérmica, que mencionaba algo muy diferente a esta teoría de la comunicación de masas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un mensaje es ingresado a un medio de comunicación, este mensaje es distribuido a todos, a toda la masa, a toda la multitud y a todo el público que está consumiendo este medio de comunicación. ¿Con la intención de qué? De formar opiniones, de formar pensamientos. Suena hasta muy extraño hablar de este término, ¿no? Hasta adoctrinar mentes. Sin embargo, esta teoría hace una propuesta un tanto diferente. ¿Por qué? Porque ya no solamente habla que los medios de comunicación nos están distribuyendo información, obviamente información seleccionada, sino se cuestiona quién determina qué es lo que estos medios de comunicación van a empezar a distribuirnos. ¿Será nuestra propia preferencia? Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta pirámide hasta llegar a la cima para poder entender por qué está explicado y señalado en sus diferentes niveles. Muy bien, empezamos por el primer nivel. El primer nivel que está en la categoría personas. El primer nivel, el nivel intrapersonal, se refiere a que la comunicación se da en nosotros mismos, que la comunicación no va a salir más allá de nuestra propia imaginación o de nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, ustedes despiertan un día cualquiera y empiezan a cuestionarse y a preguntarse, hoy, ¿cómo estará el dólar? Si es que tuviesen algún emprendimiento, ¿cómo estará mi emprendimiento? ¿Me irá bien? Si estuviesen estudiando, se preguntarán, hoy he estudiado, hoy será mi examen, ¿me sentiré preparado? ¿Desarrollaré una exposición adecuada, entendible? ¿Será claro el trabajo que tengo que presentar? ¿Estaré yendo por buen camino? Estas primeras preguntas que nosotros nos hacemos, y no solamente al empezar el día, en cualquier otro momento, son las preguntas que generan comunicación intrapersonal. Preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Inclusive hemos visto que esta comunicación intrapersonal se ha vuelto muy común en los últimos años, donde, por ejemplo,
en los monólogos, en los soliloquios, determinadas personas empiezan a salir a un escenario solos o solas, a hablar de su vida, a contar de su vida, a contar anécdotas. Sin embargo, también tenemos que rescatar en estos monólogos o soliloquios que estas personas no solamente están informando o contándonos o haciéndonos pasar un buen rato a través del humor, sino también están haciéndose preguntas, empiezan haciéndose cuestionamientos de cómo estaremos hoy. Y eso es algo muy natural, es natural e inclusive es necesaria para poder auto reconocernos, para poder entender qué es lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo. Por ejemplo, alguien despierta con una sensación de malestar y es un malestar emocional, emotivo, algo que tal vez nos ha pasado durante el tiempo de pandemia. Despertábamos y nos preguntábamos, ¿esto continuará? ¿Acabará en algún momento? ¿Llegará una vacuna? ¿Qué pasará si me contagio? Muchas de esas preguntas nos embargaban e inclusive nos han podido llenar de ansiedad. Sin embargo, estas preguntas son necesarias que siempre terminen dando una respuesta. Por eso, si es que nosotros tuviésemos un atascamiento para resolver estas preguntas del nivel intrapersonal, hay una profesión que se encarga de intervenir en este nivel. ¿A qué profesión me estoy refiriendo? A la psicología. Son los psicólogos los que nos van a orientar o nos van a ayudar a orientarnos en darle salida a estas preguntas que nos hacemos en la comunicación intrapersonal. ¿Y por qué nos hacemos preguntas a nosotros mismos? Porque es parte de nuestra naturaleza. Somos seres racionales y por ende vamos a querer cuestionárnoslo todo. ¿Con qué intención? ¿De sabotearnos? Pues no. Queremos cuestionarnos algunas cosas de nosotros mismos, no por sabotearnos, es porque estamos dando empiezo al camino del autodescubrimiento. Estamos empezando a descubrirnos o descubrir un poco más de nosotros. Entonces, aquí estamos empezando a quitar una capa de nosotros. Luego, en esta misma categoría, pasamos al nivel interpersonal. Aquí la comunicación es la más común, la que se da constantemente, la que se da entre dos o más personas. Cuando ya estas preguntas, esta transmisión de mensajes, empiezan a salir hacia otras personas o con otras personas. Empezamos a comunicarnos. Todos durante el día nos comunicamos. Así salgamos a la tienda, subamos al taxi, vayamos al trabajo, estamos en constante comunicación interpersonal. Entonces, aquí, ¿cuál es la ciencia que interviene para supervisar y orientar la mejora de la comunicación interpersonal? Va a seguir siendo la psicología e incluyendo la sociología, para saber cómo estamos empezando a interactuar con otras personas. Por ejemplo, aquí siempre me cuestionaban y me decían, profesor, ¿y qué pasa si yo voy a mi centro de labores? Ese día me siento tan mal que no quiero comunicarme con nadie de mi entorno laboral. No quiero que nadie me escucha, no quiero que nadie sepa de mí
quiero guardar el absoluto silencio y quiero pasar por desapercibido. ¿Será posible eso para un nivel de comunicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible, sí o no? Pues la respuesta es no. No será posible. No podemos pasar desapercibidos o pasar como seres invisibles. ¿Por qué? Porque hasta los silencios en comunicación comunican. Puede sonar hasta un poco irónico, ¿no es así? Pues sí, un silencio comunica y puede comunicar mucho. Cuando una persona que usualmente le gusta estar interactuando o está acostumbrada a interactuar con otras personas y de pronto un día decide dejar de hablar con todos, pues ese silencio tan abrupto está comunicándonos algo y nos está comunicando a través de preguntas que podemos hacernos para poder lograr empatizar mejor con la otra persona, empezar a dejar de presumir o suponer y empezar a hacernos preguntas para poder trasladarlas a esta persona. ¿Cómo qué tipo de preguntas? ¿Se encontrará bien? ¿Estará bien? ¿Le habrá sucedido algo? ¿Necesitará hablar con alguien? ¿Necesitará que le genere un espacio de confianza para poder entender mejor qué es lo que le sucede? Ese tipo de preguntas son muy poderosas, muy potentes, porque nos están liberando de muchos de los prejuicios que pueden venir a nuestra cabeza. Prejuicios como, por ejemplo, no, hoy ha venido de mal humor. Si no me va a hablar, pues yo tampoco le hablo. Ahí empezamos a generar barreras de la comunicación. Entonces, lo que queremos hacer es que la comunicación siga fluyendo de forma dinámica. Luego pasamos a la segunda categoría y al nivel número 3 y 4. Me refiero al nivel de grupos, al nivel intragrupal y al nivel intergrupal, o también denominados asociaciones. ¿Por qué se da? Nosotros usualmente estamos agrupándonos. Es nuestra condición de seres gregarios. Nosotros difícilmente hemos podido vivir solos o solas. Estamos viviendo en población con otros seres de nuestra misma especie y a la vez estamos viviendo también en comunidad con seres de otras especies. En este caso nos vamos a fijar con la definición que tenemos aquí. Se da cuando los individuos se han agrupado por algún tipo de afinidad o interés, ya sea voluntario o en este caso sin la voluntad necesaria. Como por ejemplo, voy a mi centro de estudios. Voy a mi centro de estudios, me dicen que empezaré con un grupo de personas al que yo no elijo. Sin embargo, es un grupo de personas que al igual que yo, tienen la misma intención, tienen el mismo interés. ¿Cuál será el interés? El desarrollo profesional, el desarrollo personal. Y eso hará también que la comunicación pueda surgir, inclusive hasta de forma orgánica. Si a ustedes los agrupan en un aula, yo les aseguro que hay muchas probabilidades que en ese aula tengan mucho en común con las personas con quienes lo agrupan o con quienes se agrupan. Y ahí estamos en el tercer nivel, en el nivel intragrupal. ¿Cómo es que dentro de un grupo de personas que no ha tomado la iniciativa de formar un grupo por interés o afinidad propia, empieza a generar vínculos? Vínculos, en este caso, comunicativos. ¿Cómo pueden desarrollar una comunicación oportuna?
Y luego pasamos al siguiente nivel, que es el nivel intergrupal o de asociación. Aquí sí el concepto de esta categoría cabe mucho mejor. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a una agrupación de personas que se han unido por un mismo fin, por una causa en común. Como por ejemplo, aquí es donde van a nacer, por ejemplo, la asociación del comercio, de comerciantes, comerciantes que tienen una finalidad, velar por sus derechos. Los sindicatos, también los sindicatos laborales, buscan una causa o encuentran una causa y van a buscar una finalidad. ¿Cuál es su intención? Velar por sus derechos laborales. Pueden haber también asociaciones profesionales, personas que buscan seguir desarrollándose profesionalmente y buscan compartirlo con personas que también tengan la formación similar para poder compartir aprendizajes y conocimientos, o en este caso vivencias. También hay asociaciones sin fines de lucro que lo que buscan es ayudar al prójimo. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Porque les nace o porque nos nace hacerlo. ¿Todos podremos pertenecer a una asociación? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque al ser seres sociales, desde que empezamos a ejercer, a distinguir nuestras preferencias, nuestros gustos y nuestro espacio y entorno laboral, estamos generando características que nos pueden hacer muy propensos a agruparnos con otras personas. Con esto no quiero invalidar la idea que seamos únicos. Somos únicos en el mundo. Sin embargo, tenemos que entender que siendo únicos en el mundo, también tenemos personas que tal vez tengan una forma de pensar diferente, sin embargo, comparten la misma afinidad que nosotros. No es lo mismo una asociación, un grupo de personas que buscan realizar algo a una intragrupal que solamente ha sido agrupado por alguna afinidad en común y en la vida se han cruzado coincidentemente. Y luego tenemos un tercer una tercera categoría y un quinto nivel. Me estoy refiriendo al institucional organizacional. Aquí es en el que todos se van a sentir identificados, tanto los de CETEMIN como los de otras organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se va a diferenciar con los grupos? Porque aquí en el nivel institucional organizacional se va a formar también por un grupo de personas, pero en este caso, este grupo de personas van a tener objetivos en común que tienen que estar alineados con los objetivos institucionales. Ustedes deben haber escuchado en algún tipo de capacitación de inducción sobre la misión, la visión y el objetivo que tiene toda empresa, organización o institución. Todas las tienen. ¿Por qué? Porque ese es el norte, hacia dónde vamos a ir. Y en este caso, cuando nosotros pasamos a ser parte de una institución, vamos a coincidir. Ya no vamos a buscar nuestro propio propósito por nuestro lado y la organización por otro lado. No, vamos a ir ahora en conjunto, de la mano. Ya no solamente va a depender de nosotros lograr llegar a este objetivo, sino también va a depender mucho del trabajo que se haga con la institución. Y para que pueda haber
una buena comunicación con la institución y dentro de la institución, es necesario también entender que aquí ya vamos a tener reglamentos, reglamentos de convivencia para poder todos llegar de forma favorable a este objetivo. También vamos a tener un conjunto de valores que necesitamos poner en práctica, valores que tienen que coincidir con nuestro propósito ya no individual, ya no grupal, nuestro valor institucional. Y yo sé que muchos de ustedes deben haber escuchado esta frase de ponte la camiseta, ¿no es así? Esta frase connotativa de ponte la camiseta nos está haciendo alusión al nivel institucional organizacional. Nos quiere manifestar que nosotros vamos, al momento de pertenecer a una institución u organización, ya no solamente vamos a perseguir nuestros sueños, sino vamos a conocer a nuevas personas con diferentes sueños, pero vamos a tener sueños en común. Y para que todos podamos darnos la mano, necesitamos respetar reglamentos de convivencia, normas, obtener una serie y una práctica de valores y también desarrollar procedimientos. Y sé que ustedes reciben mucha capacitación de esto también, como procedimientos para la salud en el trabajo, ¿no es así? ¿Qué hacer cuando reportamos a una persona que estuviese con algún síntoma de alguna enfermedad? El uso adecuado de los elementos de protección, que también es muy indispensable, sobre todo en la mina. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cuidar. La institución lo que busca es cuidar a los que la integran y a la vez quienes integran la institución también cuidan de su propia institución. Evitar los accidentes es algo muy importante. Entonces, luego de este nivel vamos a pasar a la cima, al nivel medios o también llamados medios de comunicación. Estos medios ya no van a ser conformados por todos o por un grupo de personas. Estos medios van a darle la espalda a todos los niveles hacia atrás. ¿Por qué? Porque la comunicación aquí se va a dar de forma unidireccional, mayormente. Es lo que teníamos en cuenta. Entonces, nuestro amigo Dennis McQuaid propuso justamente esta teoría de los niveles de la comunicación en las masas porque empezó a cuestionar si con la aparición de la internet eran los medios de comunicación los que tenían el dominio, por ejemplo, de lo que teníamos que hablar, de nuestra agenda, de nuestra famosa agenda setting, de los temas que tenemos que hablar durante la semana. O somos nosotros los que podemos generar esa agenda de acuerdo a nuestros gustos y preferencias. Por ejemplo, hace un par de semanas una noticia estuvo resonando muchísimo y ustedes saben a qué noticia me refiero. Me refiero a la famosa noticia de un zorro andino que fue llevado y fue vendido como un canino doméstico y terminó siendo un zorro al que se le hizo todo un seguimiento y toda una cobertura a través de los medios de comunicación y parecía una nota muy pintoresca y todos lo hemos estado siguiendo. Sin embargo, la noticia sigue dando que hablar hasta el momento. Entonces, aquí es donde empieza ese cuestionamiento. ¿Quién elige que este tipo de noticias se convierta en tendencia? ¿Los medios o nosotros?
Por ejemplo, si nosotros entramos a la red social Twitter, encontramos un espacio de hashtag más mencionados o más usados o temas más, más vigentes o temas de los que mucha gente está hablando. Estas tendencias que son originadas, por ejemplo, en el Twitter, la pregunta es, ¿quién genera esa tendencia? ¿La tendencia la genera el medio o las personas? La genera el medio porque es quien solamente quiere hablar de determinado tema, o son el público o son las masas las que tienen el control de qué temas va a hablar a través de sus medios. Justamente por eso les mencionaba. Esta teoría nos propone que nosotros, desde el proceso de la insertación de la Internet en nuestra vida, tenemos ahora una libertad y un control pleno. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esperar y recibir las informaciones de forma pasiva. Ahora podemos nosotros ser los que controlemos lo que queramos consumir, no solamente al elegir. En este caso que les puse en el Twitter, somos nosotros ahora los que podemos generar tendencias a determinada noticia. Y aquí les dejaría una pregunta abierta y de reflexión. Si de ser cierta la hipótesis de esta teoría, que nosotros somos los que ya tenemos un nivel de conocimiento y de conciencia de cómo es que funcionan los medios de comunicación al estar en la cima de estos niveles, de esta pirámide de la comunicación, ¿estaremos haciendo bien eligiendo los temas que necesitamos saber? Somos nosotros los que, si nosotros somos los que ponemos la agenda en los medios de comunicación para que ellos nos distribuyan la noticia, ¿estaremos haciéndolo bien? ¿Estaremos dándole lo correcto a los medios de comunicación? Hay noticias también de importantes. La de Run Run es una noticia netamente de entretenimiento. También implica reflexión. Reflexión sobre todo para los encargados de la biología, de la zoología, de la zootecnia y de los cuidadores de los espacios medioambientales y de los ecosistemas. Pero si nosotros seguimos viendo a esta noticia solamente desde sus rasgos superficiales, ¿nos estará sirviendo de algo más allá de entretenernos? ¿Nos estará propiciando a la reflexión? ¿Alguno de ustedes con estas noticias del zorrito se habrá preguntado cuánto daño o qué impacto a nuestro ecosistema, a la pirámide o a la cadena alimenticia puede haber generado que esta especie haya sido sacada de su hábitat? Son preguntas abiertas que se los dejo para la reflexión. ¿Ya? Entonces, este es la famosa pirámide comunicacional. Esta pirámide va hacia arriba, va desde nosotros hacia afuera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo generar empatía y comunicación con otras personas? Dentro de nosotros, ¿habrán niveles también? Pues sí, hay niveles dentro de nosotros. Hay niveles y en este caso hay 4 niveles hacia el interior. ¿Cuáles son estos niveles? Superficialmente tenemos un nivel en el que nosotros solamente conocemos a una persona en una reunión, en un bus o en una conversación. ¿Y de qué hablamos? Hablamos, oye, el clima está fuerte, ¿no? Oye, el tráfico, qué bárbaro. Sí, pues, el tráfico está así. Hablamos de temas del contexto. Oye, la situación está difícil, ¿no? Sí, la situación está difícil. Ah, qué bien.
y ahí quedamos. Ese es el nivel neutro, en el que dos personas o más personas hablan de un tema de coyuntura o del contexto, pero evitan ir más allá, a preguntarle, sí, el clima está cambiando realmente. ¿Y tú cómo te sientes con este cambio climatológico? Ahí pasaríamos a un siguiente nivel hacia adentro, al nivel exterior. En este nivel ya no solamente vamos a hablar de algo que evitamos generar debate, vamos a ir a conocer ya un poco más a conocer el punto de vista de determinada persona. Por ejemplo, después de haber hablado del clima, podemos ir un paso hacia adentro. ¿Cómo? Preguntándole, ¿viste el partido de fin de semana? ¿Viste el partido? ¿Viste los goles de Cueva? Ah, ¿qué te pareció? ¿Y de qué equipo de fútbol, a qué equipo de fútbol sueles alentar? O puede ser, por ejemplo, oye, la situación está difícil a nivel neutro. Sí, el dólar está subiendo. Y a nivel exterior es preguntarle, ¿y por qué partido político simpatizas? Sé que son preguntas un tanto difíciles porque no todas las personas están en la disposición también de responderlas. Pero esto ya nos va a permitir ingresar un poquito más adentro. Y luego ya tenemos el nivel interior. En el nivel interior, como en una cebollita, porque ya estamos llegando al corazón, está ya nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo nos sentimos hoy. Y para llegar a eso, no podemos ir de frente. Ojo, miren bien, tenemos que ir nivel a nivel. No podemos llegar al corazón de la cebolla sin haber antes abierto los niveles anteriores. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos directamente al nivel íntimo o al nivel interior, es muy probable que la persona muestre rechazo o se asuste, diga, wow, esta persona yo no le he dado demasiada confianza o no la conozco y ya me está haciendo preguntas de cómo estoy. Entonces, en el nivel interior ya vamos a saber, vamos a poder preguntar cómo es que se encuentra. Luego de haberle preguntado, por ejemplo, algo referente al deporte, volviendo al deporte. ¿Y tú cómo te has sentido al ver la tabla de posiciones para las eliminatorias al Mundial Qatar? Ah, me he sentido bien. ¿Así? O no, no me he sentido bien. ¿Y por qué no? Y la persona empieza a abrirse de manera automática. Bueno, es que estoy pasando una situación difícil, no estoy interesado o interesada en el deporte en este momento y empieza a surgir, a abrirse una nueva capa, el estado de ánimo. Aquí es muy indispensable visualizar el lenguaje no verbal, ver qué expresiones pone, qué gestos, qué posturas coloca para poder ingresar al nivel íntimo. No estamos obligados a llegar al nivel íntimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nivel íntimo suelen solamente manifestarse para sí mismas entre las mismas personas o en este caso para personas de mucha confianza. En este caso puede ser, por ejemplo, para una pareja, para la esposa, para el esposo. ¿Ya? Y hay que ser muy cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque hay personas que al haber ingresado hasta el nivel interior ya quieren ingresar al nivel íntimo. Y esto tenemos que aprender a respetar. Si una persona decide no hacernos ingresar a este nivel, pues es necesario no hacerlo, no insistir en ello. ¿Por qué? Porque esta persona puede verse vista en, muchos temores, inclusive. Pueden haber traumas, pueden haber problemas psicológicos que necesiten tratarse con, con un profesional de la salud física o de la salud mental.
y no todos estamos en la capacidad de poder arreglar a las personas. Mientras hayamos llegado al nivel interior y podamos comprender a una persona, estamos ya logrando algo muy importante, la empatía. Porque una persona nos permite el ingreso hasta el nivel interior porque uno ha dejado de sentirse juzgado o juzgada, ha empezado a sentirse comprendido o comprendida. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben, la empatía es cómo nosotros nos colocamos en el zapato de otros. Y esto además nos va a permitir en el trabajo y en la vida académica a desarrollar mejores relaciones con nuestros compañeros de trabajo. Nos va a ayudar a aumentar nuestra autoestima a nosotros y a la otra persona en la propia confianza, y además nos va a estimular al aprendizaje. Si nosotros trabajamos o compartimos el espacio con personas a las que ya tenemos el conocimiento hasta el nivel interior, pues obviamente vamos a fluir muy bien, porque vamos a fluir en un espacio de confianza, de diálogo. La comunicación por sí sola va a empezar a fluir, se va a hacer mucho más eficaz, va a pasar a ser eficiente incluso. Y que una comunicación se haga eficiente implica que ya no solamente transmitamos mensajes los unos a los otros en la organización, sino también que podamos transmitirnos valores, respeto, generosidad, tolerancia. ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a llevar al camino de la comunicación eficaz para poder llegar a una comunicación exitosa. Muy bien, muy agradecido con todos nuevamente y estamos cerrando este espacio y estaremos prosiguiendo con la siguiente clase.